Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta mesa sobre últimos avances en lipodistrofias. Voy a proceder a presentar al primero de los ponentes y posteriormente continuaré con los siguientes. La verdad es que es un auténtico privilegio y un honor para mí personalmente y creo que también para la organización de este congreso contar con la presencia del profesor Carlos López Otín. El profesor López Otín es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo y es un referente internacional fundamentalmente en estudios de genoma, no solamente del cáncer, sino también en otras situaciones, como fundamentalmente el genoma del chimpancé, del orangután, de distintos tipos de especies animales, pero sobre todo también porque ha estudiado en profundidad el envejecimiento y en particular determinados cuadros de envejecimiento acelerado como son las progerias. El currículum del profesor Otín es extensísimo, pero no solamente extensísimo en números, sino fundamentalmente, que es lo importante, en calidad, que es una calidad extraordinaria. Repito, es un privilegio tenerlo aquí. Ha recibido numerosos premios y no me quiero extender porque la verdad es que tiene muchísima prisa porque tiene que estar en Madrid a las 4 y le sale un vuelo a las 2. De ahí nuestra prisa. Carlos. Gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias a David por su presentación, por ser tan buen amigo, por organizar el estudio de las lipodistrofias en España. Gracias, Juan, por la invitación y por todo lo que hacéis por el estudio de las enfermedades raras. Hoy voy a hablar sobre los síndromes progeroides, que es una de las partes de investigación de nuestro laboratorio. He cambiado mi presentación después de hablar ayer con Juan. He visto que hay sobre todo pacientes y sus familias y mis palabras van dirigidas a vosotros especialmente. Las diapositivas más técnicas las he quitado. Doy muchas charlas en todos los sitios. He dado una esta mañana a las 9 y esta tarde otra a las 4, o sea que la parte científica puede quedar cubierta en cualquier sitio. Pero quería dirigirme especialmente a vosotros, ¿no? ¿Por qué nosotros nos pusimos a investigar en enfermedades raras? Porque para nosotros no es otra cosa que más de 20 años estudiando, más de 25 años ya en nuestro laboratorio de la Universidad de Oviedo estudiando las claves de la vida y de las enfermedades. Estudiar la vida molecularmente, desde dentro, el mundo minúsculo, no es sencillo. Y me gustaría que os dierais cuenta de la complejidad y de la fragilidad de la vida de cualquiera de nosotros, porque estamos construidos de 100 billones de células, muchas, 100 billones, de las cuales solo una pequeña parte, 100.000 millones, suena mucho, pero es una pequeña parte en el contexto del cuerpo, son neuronas, tantas como estrellas en la Vía Láctea. Eso nos da un potencial para intentar entender a nosotros mismos, pero todavía hay otra dimensión adicional que es la del genoma. El genoma controla nuestras vidas. El genoma, el material genético presente en cada una de nuestras células que nos hace únicos y distintos a todos los demás seres vivos del planeta, incluyendo los de nuestra especie, está encerrado dentro de las estrechas dimensiones del núcleo de las células. Y cada una de nuestras moléculas de DNA está construida por 3.000 millones de piezas químicas que llamamos nucleótidos. Luego, la vida es compleja, pero bien sabéis, los pacientes, las familias, que es al mismo tiempo muy frágil, porque un solo cambio, uno solo, en estas 3.000 millones de piezas es suficiente para que el DNA se pierda su armonía molecular. Luego, si la vida no es otra cosa que un conjunto de procesos bioquímicos complejos que permiten que vivamos armónicamente y que todo se desarrolle durante un tiempo razonable, X años, sin grandes problemas, cada uno con los suyos, ¿no? Sin embargo, una sola alteración hace que las células, el DNA pierda su armonía, las células pierden su armonía, los tejidos envejecen, enferman y finalmente perdemos la vida. Esta es la clave de la fragilidad humana. Moléculas extraordinariamente eficientes, pero al mismo tiempo un solo cambio nos puede estropear nuestro plan de vida. Por eso hay que darse cuenta de que estamos en una era en la que las enfermedades tienen que explicarse en cuanto a su lógica molecular. Todas, absolutamente todas las enfermedades tienen una lógica molecular que hay que descifrar. Pero no solo las enfermedades raras, sino que
Afortunadamente, digo, las enfermedades comunes también tienen su lógica molecular, porque las enfermedades comunes afectan a toda la sociedad y entonces se abren los ojos y se da cuenta uno de que sí, tiene una enfermedad común, pero tampoco sé cómo curarla. Y así, todas las asociadas al envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas, que cada vez van en aumento porque vivimos más, las cardiovasculares, que acceden sin avisar, y por supuesto el cáncer, que va a afectar ya a 1 de cada 3 personas en el planeta. Hoy, de los 1 de cada 3 desarrollará un tumor maligno a lo largo de su vida. Este es nuestro principal objetivo de investigación durante muchos años. Y para estudiar el cáncer, pues hicimos una serie de hipótesis y estudiamos genes que participan en los mecanismos que permiten el desarrollo de los procesos tumorales. Y era un proceso tan común, pero al mismo tiempo tan desconocido, que durante estos últimos 25 años hemos descubierto numerosos genes que están implicados en el desarrollo del cáncer. Y estos genes, que aparecen aquí sus nombres, esta diapositiva refleja una historia de nuestra vida, de nuestro laboratorio, 25 años reflejados allí, indican que todos tenemos estos genes, pero cuando se alteran, cambian sus perspectivas de funcionamiento, contribuyen al desarrollo del cáncer. ¿Cómo estudiar las funciones normales de las proteínas que cuando se alteran generan el cáncer? Esto, pensad que todos y cada uno de los genes que están asociados a nuestra vida lo están para contribuir a los procesos biológicos, no para generar una enfermedad. Decir, este es el gen de la distrofia muscular, es incorrecto. Es el gen que participa en los procesos de armonía muscular y biología muscular, pero no para el desarrollo de la enfermedad. Todos tienen una función positiva. Solo cuando se alteran, cuando hablan donde no deben, cuando se expresan más de la cuenta o cuando tienen mutaciones, entonces es cuando se detectan las enfermedades. Bueno, pues la mejor manera para transitar desde un gen descubierto, desconocido, que no se sabe nada de él, a ¿para qué vale esto en la salud y en la enfermedad? Es crear modelos animales, ratones modificados genéticamente que porten las mismas alteraciones, que lleven en su genoma, estos ratones, las mismas alteraciones que los pacientes muestran, ya sea en el cáncer o ya sea en las enfermedades que a vosotros y a nosotros os ocupan y nos preocupan, ¿no? Esto tiene una base muy lógica también, y es que los ratones comparten con nosotros más del 80% del genoma. O sea, somos muy parecidos, muy, muy parecidos. En el laboratorio hemos dedicado los últimos 10 años a generar modelos de enfermedades, esto lo llamamos el hombre ratonado, para que veamos que podemos copiar una enfermedad humana en un ratón. Y estos son todos los ratones mutantes en genes que causan enfermedades que hemos descubierto en el laboratorio, y los genes pues los hemos mutado en ratones y hemos generado toda esta galería de ratones. Podéis pensar, ¿para qué crear tantos ratones? Pues fijaros, la creación de estos ratones nos ha permitido en los últimos tal vez 10 años descubrir las causas de numerosas enfermedades humanas que eran desconocidas, raras y no tan raras. Y al tener un modelo animal en el que hemos podido replicar los hallazgos en humanos, pues nos ha permitido progresar en este sentido. Pero estas enfermedades pueden ser metabólicas, cardiovasculares, musculares, de todo, pero curiosamente uno de estos ratones nos llevó al terreno de las enfermedades raras sin pretenderlo, Y este es el ratón que aparece en este panel, que es un ratón que mostraba un envejecimiento acelerado, dramático. Un ratón vive 3 años máximo y a los 3 meses parecía un anciano, cuando debería ser un ratón joven y pujante, casi un niño, ¿no? Pues 3 meses son suficientes para que muestren estos procesos. El gen deficiente era un gen de los descubiertos en nuestro laboratorio, tiene ese nombre raro, ZMPST24, y curiosamente sirvió de inspiración para que otros científicos que nosotros no conocíamos entonces se dieran cuenta de que tal vez los pacientes que estudiaban en su laboratorio, en concreto el doctor Nicolas Levy en Francia, pensara que igual los genes que nosotros habíamos mutado en ratón y que causaban ese envejecimiento acelerado eran los causantes del síndrome más devastador de envejecimiento prematuro en humanos, que se llama el síndrome de Hutchinson-Gilford, la progeria de Hutchinson-Gilford. Bueno, pues nosotros estudiamos estos ratones y comprobamos que
el mecanismo que causaba la enfermedad no era otro que la acumulación de una proteína mutada, tóxica, en la superficie de las células. Lo veis allí, no sé si puedo marcar con esto algo, me da miedo. Sí. Aquí se acumula y genera unos daños en el núcleo que se vuelven, el núcleo pues protege el material genético y la membrana se vuelve arrugada. Esas son las arrugas que importan, no las arrugas de la cara, ¿no? Las arrugas por dentro, en nuestra envuelta nuclear. Bueno, pues efectivamente, trabajo de Nicola Levy y después de nuestro propio laboratorio y de otros muy importantes como el de Francis Collins en Estados Unidos, demostraron que ese gen que nosotros habíamos descubierto porque tenía algo que ver con el cáncer, tal vez indirectamente, era el gen que causaba en algunos pacientes el envejecimiento prematuro. Y otro gen muy relacionado con este, y que se llama el gen de la prelamina A, que forma parte de la misma ruta bioquímica, son como dos componentes del mismo universo molecular, también podía estar mutado en aquellos otros pacientes que no tenían las mutaciones en el gen descubierto en nuestro laboratorio. O sea, ya sea uno u otro, eran responsables de generar esta enfermedad muy conocida visualmente porque impactan los pacientes y tratan, y algunos de ellos han tenido una visibilidad pública extraordinaria, pero desconocida completamente en términos moleculares. Entonces, nosotros cambió radicalmente nuestro pensamiento y dedicamos nuestros primeros esfuerzos a entender las causas de esta enfermedad rara, buscando un posible mecanismo molecular que nos permitiera entenderla y posteriormente desarrollar tratamientos. Pero fijaros una cosa extraordinaria también para las enfermedades raras, y es que, curiosamente, las mismas anomalías nucleares, veis estas arrugas, ocurren en el envejecimiento normal. Exactamente las mismas, aunque a un ritmo lento. ¿Esto qué nos indica? Que una enfermedad tan extraordinariamente extraña como el síndrome de Hutchinson-Gilford, que a lo mejor en España como tal puede haber ahora un niño con este síndrome, 2 tal vez, muy rara, sí, pero sus claves moleculares son las mismas que unas claves de las varias que hay que contribuyen al envejecimiento normal. ¿Y a cuántas personas afecta el envejecimiento normal? Pues a 7.000 millones, a todo el planeta. Luego, esta es una clave muy esperanzadora y muy importante porque una enfermedad rara pasa a tener claves para un proceso común y de enorme interés. Y por eso, aunque nuestra apuesta era generosa y honesta en el sentido de decir no buscamos ni tener más recursos ni conseguir más fondos para el laboratorio, sino abordar un problema, curiosamente empezamos a recibir solicitudes incluso de grandes laboratorios que nos querían apoyar para ver si encontrábamos algún mecanismo de envejecimiento. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar estos ratones para buscar tratamientos para este síndrome, algo que parece casi imposible de encontrar porque es un síndrome que afecta a casi todos los tejidos del organismo, casi todos, y aparentemente no tenemos muchas opciones de corregir un problema tan complejo. Para que lo entendáis bien, si el problema fundamental es que se acumula esta proteína que llamamos progerina de progeria, una proteína mutante, tóxica, lo mejor que podíamos hacer sería evitar que se acumule, evitar que se forme. Eso todavía más difícil, pero más profundo, pero también. O como desde que se forma una proteína hasta que desarrolla sus efectos, utiliza muchos intermediarios, como en las sociedades humanas, pues actuar sobre alguno de los intermediarios. Si la proteína inicial no es accesible, es muy complicado, es difícil, actuar sobre los intermediarios. Bueno, pues las 3 estrategias las hemos utilizado, un poco de tecnología, pero espero que lo podáis seguir. Los ratones acumulan la proteína tóxica, sus núcleos en lugar de ser redondeados empiezan a estropearse y Claudia muestra sus efectos en todas y cada una de las células de su organismo. Si esta es la proteína que se acumula, prelamina A, y de cada gen tenemos 2 copias, una paterna y otra materna, si eliminamos una de las copias, como la mayoría de los genes viajan con copiloto, no suele suceder nada, salvo en las enfermedades dominantes. Y cuando hicimos esto en ratón, quitamos una de las copias y los ratones aparentemente eran sanos. Y esto lo veis en la siguiente imagen. Ratones con 3 mutaciones son absolutamente sanos.
no tienen ningún defecto. El ratón con 2 mutaciones es un anciano. O sea, fijaros, hemos curado una enfermedad introduciendo una mutación nueva a la que ya tenía, porque con esa mutación rebajamos la dosis de la proteína tóxica a la mitad. Y no es suficiente para generar la toxicidad en los núcleos, y entonces en ratones la enfermedad estaba curada completamente. Luego, algo tan complejo como el envejecimiento prematuro podía tener una esperanza de cura. ¿Es posible trasladar la información genética a la farmacología humana? Muy difícil. Es mucho más fuerte la potencia genética que la potencia farmacológica. Es muy difícil llevar un medicamento a todas las células y que funcione precisamente para unas enfermedades tan complejas como las que os rodean, ¿no? Pero no por eso uno se rinde, ¿no? Los ratones, como podéis ver aquí, estos son los mutantes, estos son los triples mutantes. Viven lo que tengan que vivir, 3 años, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer esto? Estudiando bioquímica, la misma que veo que debe haber algunos estudiantes de medicina. ¿Hay algunos? No. Bueno, pues si los hubiera, se darían cuenta de que la bioquímica que les explicamos en clase, las rutas bioquímicas tan aparentemente complejas que son todo esto, de esto se pasa a esto, a esto, a esto, a esto, en realidad tienen una lógica perfectamente establecida. Y así, para esta enfermedad, si lo que se acumula es una proteína tóxica que se ancla a la membrana con un componente bioquímico derivado del colesterol, si podemos bloquear la ruta del colesterol, estaremos bloqueando la acumulación de esta proteína tóxica en la membrana de los núcleos. Y esto, que es teoría, se puede probar en la práctica. ¿Cómo bloquear estas modificaciones para que la proteína se ancle a la membrana, que es un territorio al que no pertenece? Bueno, pues otra lección para las enfermedades raras. Fármacos reusados, fármacos de segunda mano, fármacos que se hayan diseñado para otras enfermedades. Porque ¿quién puede imaginar que una empresa farmacéutica va a invertir en un fármaco para 10 pacientes? O para una que conocemos nosotros, 2 pacientes en el mundo. Pero sin embargo, hay fármacos que, si uno los estudia dónde funcionan y cómo lo hacen, puede sin duda encontrar nuevas claves. Y así, por resumir, nosotros nos dimos cuenta de que en esta ruta del colesterol, si utilizamos estatinas, que en esta sala habrá algunos que la tomen, las estatinas, ¿no? Y bisfosfonatos, que no tanto, pero que también son conocidos para los tratamientos de distintas anomalías óseas, pues estatinas y bisfosfonatos son inhibidores de esta ruta. Luego, una combinación de estatinas y bisfosfonatos podía funcionar para rebajar la toxicidad de la proteína tóxica, de la progerina que se acumula en los pacientes con progeria. Lo comprobamos en ratones. Tenemos un modelo vivo en el que en 3 meses tenemos el resultado. Y esto, fijaros, la mezcla de estatinas y bisfosfonatos, fijaros cómo recupera la osteoporosis de los niños. Es un daño óseo enorme y se recupera. Y lo que es más importante, se extendía la longevidad de los ratones el 80%. ¿Qué es duplicar la vida? No es curarlos. No se puede prometer nunca lo que no se puede hacer, pero para un niño que su esperanza de vida es 14 años, pensar que podría llegar a vivir 20 o 25 podría ser extraordinario. Yo decía, ir a la universidad incluso, ¿no? Bueno, pues esa fue nuestra primera aproximación. No fue la única. La segunda, que dije, evitar que se forme, mucho más complicada. Para eso empezamos a trabajar con terapias antisentido, terapias génicas, basadas en intentar evitar que se forme este producto. ¿Cómo evitar que se forme un producto de este tipo? Pues con pequeñas moléculas, oligonucleótidos antisentido, que se pegan a los lugares donde funcionan las correctas e impiden su funcionamiento. Pequeñas moléculas de ácido nucleico, muy pequeñas, 20, 22 nucleótidos. Y esta estrategia, como podéis ver aquí, funcionó un poco peor, pero funcionó también. Y finalmente, las rutas intermedias, lo que pasa desde que se construyen las proteínas hasta que funcionan. ¿Cuál es un intermediario en muchos procesos patológicos? Las respuestas inflamatorias. Suele haber, como consecuencia de los desajustes moleculares, algún déficit en respuestas inflamatorias. Y esto es lo que sucede también en los ratones con envejecimiento prematuro y después demostramos que también en los niños. Esto indica, mediante unos marcadores moleculares que podemos leer in vivo, sin sacrificar a los animales,
que están teniendo un proceso inflamatorio crónico. Y esto, mediante una manipulación genética, eliminamos un gen de la ruta NF-κB, que es el máster fundamental de los procesos inflamatorios, y ya veis que la inflamación desaparece. Pero no solo es que desaparezca la inflamación, sino que la piel de los ratones mutantes envejecidos pasa de ser una piel no hidratada, enferma, a ser una piel absolutamente hidratada y con todos los argumentos para ser una piel perfectamente dinámica, como vemos en los ratones que hasta recuperan el pelo. Se vive más con esta manipulación. ¿Podemos hacer lo mismo farmacológicamente? Difícil, pero podemos utilizar antiinflamatorios como si fuera aspirina, salicilato sódico. Y es suficiente para, fijaros, cómo recupera fenotipos, tiene menos alteraciones y viven un poco más. Con estas combinaciones hemos llegado a ensayos clínicos. El primero no funcionó perfecto, lo utilizaron un grupo americano, pero el nuestro, que está coordinado por Nicolas Levy en Francia, otros investigadores han participado, es la mezcla de estatinas y bisfosfonatos, tal vez con alguna adición en el futuro próximo, ha servido para que alguno de estos niños que aparece en la foto haya ido a la universidad, lo cual significa una gran satisfacción, no solo para nosotros como personas, como científicos, sino como personas, porque hemos podido no curar, ayudar a que la vida sea un poco mejor y un poco más larga para personas que no tenían ninguna oportunidad. Y además ha servido para que, estudiando estos ratones y estos pacientes, hayamos encontrado las claves del proceso de envejecimiento. Y esto que hoy a vosotros nos puede preocupar, porque hay preocupaciones más importantes, como es la de atender a vuestros hijos o a vuestros familiares, ¿no? Sin embargo, para la sociedad científica ha tenido mucha repercusión, porque hemos podido por primera vez un proceso tan complejo ponerlo como un conjunto de nuevas alteraciones bioquímicas e intervenir sobre ellas. Y aunque esto sería el aspecto más relevante y las publicaciones relacionadas con ello para una charla científica, esta es la clave para hoy, ¿no? Las enfermedades minoritarias poseen claves de procesos universales. Y este es uno de los argumentos que se deben utilizar siempre para que todo el mundo se dé cuenta de que todos somos mutantes, no los que tienen una mutación única en un gen único que se manifiesta como una enfermedad minoritaria en una fase temprana del desarrollo. Todos somos mutantes. ¿Qué es lo que hace falta para progresar? Tecnología. Hace falta tecnología en los laboratorios y la ciencia. Y la tecnología, cuando se la invoca, suele comparecer. Y fijaros que en la parte superior está reflejándose las nuevas técnicas de secuenciación de genomas. Nosotros durante 20 años hemos estudiado el cáncer analizando un gen tras otro. Pero claro, tenemos centenares de genes que analizar. Muy difícil. Un cáncer implica la acumulación de más de 2.000 mutaciones como mínimo, en cada célula, en el genoma. Y fijaros que una sola causa las enfermedades que podemos ver hoy aquí, en esta sala, Y, sin embargo, las células tumorales necesitan más mutaciones. Luego, el cáncer es mucho más complejo. Si podemos estudiar el cáncer y leer los miles de mutaciones que posee una célula tumoral, ¿cómo no vamos a poder estudiar las células de un paciente con cualquier enfermedad hereditaria? Bueno, pues la técnica cambió. En el laboratorio pasamos de analizar gen a gen a estudiar genomas. Y esto se debió al proyecto Genomas del Cáncer, del que nuestro laboratorio, junto con el del Dr. Campo del Hospital Clínico, coordinamos para España, representando a España en todo el mundo. Eso significa que empezaron hace 6 años 8 proyectos para analizar los genomas del cáncer. Muy bien, una enfermedad que afecta a 1 de cada 3. Pero en el fondo el cáncer es también una enfermedad minoritaria, porque cada tumor es distinto y el tumor es de una sola persona. Con lo cual nosotros hemos utilizado exactamente la tecnología que hemos desarrollado para entender los genomas complejísimos del cáncer para estudiar otras enfermedades. Y ese ha sido nuestro recorrido. El proyecto Genoma del Cáncer, que implica descifrar el genoma de 500 pacientes, el genoma completo. Esto, cuando empezamos hace 6 años, ¿cuántos genomas habían descifrado en España? Ninguno. En el mundo, unos pocos. Hoy, el próximo miércoles por la noche, podréis ver en la revista Nature el paisaje genético de la leucemia. Esto es el resultado de los 500 genomas, el primer proyecto que acaba en el mundo de esta naturaleza. ¿Y qué es lo que vemos? Letras grandes, genes mutados en muchos pacientes.
letras pequeñas, genes mutados en un paciente. Pero fijaros qué panorama tan parecido a lo de las enfermedades minoritarias. Sí, este gen será interesante para la industria farmacéutica. Luego aquí se trata entonces de tener un tumor, mala suerte, pero además tener la buena suerte de que sea un tumor que tenga mutaciones en genes comunes. Porque es que si no vas a estar aquí, en la letra pequeña, y nadie te va a prestar atención, pese a que sea un tumor extraordinariamente frecuente. ¿Lo vemos? Luego, ¿cuál es la clave? Empezar a transportar toda esta tecnología no para enfermedades muy frecuentes que son, bueno, a todos afectan el cáncer, sino a todas las enfermedades. ¿Y esto por qué es posible hoy? Porque en unos pocos laboratorios, pocos todavía, desafortunadamente, pero ya es posible en España, en Oviedo y en Madrid y en Barcelona y en otras ciudades, no muchas, en Santiago también, se pueden empezar a analizar genomas. En mi laboratorio hay de los 3 o 4 primeros jóvenes científicos que aprendieron a leer genomas, ¿no? Y esto nos permitió, pues estos años, mientras secuenciábamos los genomas del cáncer, utilizar los mismos recursos, me pareció legítimo, para analizar familias, por ejemplo, con muerte súbita, un drama, porque como yo escuché muchas veces, bueno, hola, me llamo Manuel, tengo 35 años y vengo porque sé que me voy a morir en los próximos 2 o 3 años porque en mi familia nos morimos antes de los 40 de un fallo cardíaco, ¿no? Repentino, ¿no? Muerte súbita. Eso está escrito en el genoma, hay que leerlo, hay que entenderlo. Había algunos genes con estas mutaciones, pero la mayoría de los pacientes no tenían genes en estas mutaciones. Esto refleja, el descubrimiento de un nuevo gen hace unos pocos meses en nuestro laboratorio por un murciano. Este es el estudiante, Rafa Valdés, estudiante de doctorado, murciano, su padre es médico aquí. Él es ingeniero, para que veáis que a la salud puede contribuir un ingeniero, un psicólogo, como escuchábamos, un médico, un ATS. Nosotros no distinguimos en el laboratorio, un técnico de formación profesional. Es todo lo mismo, lo que importa es la curiosidad y el compromiso. Bueno, pues hemos descifrado estas mutaciones y ¿qué es lo que se puede proporcionar? Un consejo genético, la mejor cura, un consejo genético. Estos saben que no van a tener ninguna mutación, ningún riesgo mayor porque no tienen la mutación. Y aquellos que los tienen se pueden tratar preventivamente con un desfibrilador y no tener ningún episodio de muerte súbita. Esto indica que hay aproximaciones cuando se tiene el conocimiento en la mano, por muy difíciles que parezcan, pero hay que explorarlas. Y estas son un ejemplo, consejo genético y medidas preventivas. Por supuesto, lo hemos aplicado a todo aquel que ha venido al laboratorio en busca de salud, pero sobre todo de conocimiento, que es lo que muchas veces ya se busca. Uno ha recorrido muchos sitios y al final casi lo único que quiere es saber por qué y de dónde viene, ¿no? Son algunos de los síndromes progeroides, un poco por poner unidad a la charla, pero no es el objetivo estudiar los síndromes progeroides, es ayudar a quien lo necesite. Estos son Néstor y Guillermo, o Maurice, o Juan Francisco, o Enrique, con su hermana melliza Julia. Fijaros qué diferencia, ¿no? Serán iguales en el genoma. Una sola mutación de novo ha sido suficiente para que el plan de vida de Enrique sea muy distinto del de su hermana. Me centro, para ir acabando, en el caso de Néstor y Guillermo. Néstor y Guillermo fueron diagnosticados de síndrome de Hutchinson-Gilford. Y como se enteraron, ellos, no sus médicos, ellos, que estábamos montando un ensayo clínico internacional, vinieron al laboratorio para ver si, los dos por separado, no se conocían de nada, para ver si podían tener la oportunidad de entrar en el ensayo clínico. La única manera de aceptarlos es tan simple como demostrar que tenían la mutación que causa el síndrome de Hutchinson-Gilford en uno de los 2 genes que mencioné al principio, el descubierto en el laboratorio o en el otro. Y no la tenían. Luego no estaban bien diagnosticados. Y no es que sus pediatras no tuvieran idea, no, es que el fenotipo externo parecía indicar que era un síndrome de Hutchinson-Gilford, aunque nadie les había hecho este sencillo análisis molecular. Comprobar si en un gen hay una mutación, esto sonará, es hacer una PCR del gen. No es complicado. Bueno, pues, ¿qué es la única oportunidad? Pues le dije a Néstor, cuando sepamos secuenciar genomas, secuenciaremos el tuyo.
y a Guillermo lo mismo. No sabíamos en 2008 o 2009 cómo secuenciar un genoma. Después aprendimos por los genomas del cáncer. Inmediatamente secuenciamos sus genomas y encontramos en Néstor y en Guillermo una mutación, lo típico, un solo cambio en un gen que nunca se había asociado a ninguna enfermedad, pero que curiosamente participa en el mantenimiento de la estructura del núcleo y al final el defecto es el mismo. Se llega por un camino distinto a un mismo efecto, pero la enfermedad es completamente distinta y la manera de tratarla, por supuesto, completamente distinta, porque estos no acumulan la progerina esta de la que hablé antes, ¿no? Luego, una gran lección, ¿no? Los diagnósticos tienen ya que ser moleculares. Hay que leer los genomas para saber exactamente cómo enfrentarnos a ellos. No todas las enfermedades, incluso las del mismo tipo. Carlos. Sí, acabo ya, no os preocupéis. Sí. La última, bueno, es una buena oportunidad y por 5 minutos no creo que pierda el avión. Lo siento, porque tenía ya un compromiso previo y no quería faltar esta cita, ¿no? ¿Qué terapias, además de las que ya estáis familiarizados, ¿no? Terapias sustitutivas con proteínas recombinantes, algunos anticuerpos, algunos fármacos, qué terapias? Pues me gustaría que penséis en el futuro en las terapias celulares. Las terapias celulares son aquellas que derivan de la posibilidad de reprogramar, viajar atrás en el tiempo una célula adulta, como por ejemplo las células de Néstor y de Guillermo, que con los 4